Ahora que tengo algo más de perspectiva, me doy cuenta de que entender bien lo que es una onda en el instituto no es tan sencillo. Al fin y al cabo te sueltan esta fórmula sin mayor explicación y solo te cuentan cómo tienes que utilizar cada letra para aprobar el examen. Desde los headquarters de Quantum Fracture no queremos que resuelvas ningún problema a ciegas, así que vamos a diseccionar esta fórmula y contaros intuitivamente qué significa cada término. Así podrás ir a cualquier examen sin dudas y seguro de lo que estás haciendo. Vamos a hacerlo de esta manera. Empezaremos con la parte de la fórmula más básica, y progresivamente iremos añadiendo términos hasta llegar a la expresión completa de la onda. ¿Listos para comenzar por el seno? Imagina que tienes una bolita atrapada en un circuito circular. No puede salir de aquí. Pregunta: ¿cuál es la altura de la bolita respecto a la mitad del círculo? Bueno, sabemos que la bolita, al estar confinada en este circuito, siempre va a estar a una cierta distancia del centro, su radio. Luego, tenemos un triángulo sobre el que aplicar todo lo que sabemos sobre ángulos. Para los novatos, en todos los triángulos que son semejantes hay unas proporciones que se mantienen. Una de ellas es la relación entre la altura del triángulo y su hipotenusa, en este caso, el radio del círculo. Esta proporción, esta división entre estos lados del triángulo, se llama seno. El seno depende de la forma que tenga el triángulo. Si el triángulo está muy aplastado, su altura será muy pequeña, por lo que el seno también lo será. Si el triángulo está muy estirado, su altura será más considerable, por lo que el seno será mayor. Si os dais cuenta, estamos visualizando cómo la bolita asciende por el circuito. De hecho, llegará el momento en el que pase por el lugar más alto del circuito y tenga que bajar, disminuyendo el valor del seno. Este valor seguirá bajando hasta llegar al extremo opuesto, donde el seno tendrá su valor mínimo, mientras la bolita se prepara para ascender, volviendo finalmente a su lugar original. Como veis, la altura de la bolita está totalmente relacionada con el seno. Ahora, ¿de qué depende el valor del seno? Como hemos visto, de la forma del triángulo. ¿Y de qué depende la forma del triángulo? De los ángulos que lo forman. En nuestro caso, el más práctico es este ángulo. En definitiva, quien decide cuánto vale el seno es el ángulo que está aquí metido. De hecho, tiene un nombre especial, lo solemos llamar la fase. Así que, despejando, podemos decir que la altura de la bolita es igual al radio del círculo por el seno del ángulo que forma con la horizontal. Pregunta resuelta. Pero oye, si tengo un caso concreto de una bolita colocada en un cierto ángulo, ¿cómo puedo saber el valor del seno para calcular su altura? Para eso los matemáticos se han dedicado a construir métodos y rellenar tablas con todos estos valores para que puedas consultarlos. Tu calculadora te lo dirá en un segundo. Pasemos al siguiente nivel. Añadamos el tiempo. Imagina que el ángulo al que está la bolita no está fijo, sino que cambia en el tiempo. Aumenta a velocidad constante. La bolita en este caso hace un movimiento de subida y bajada, lo que hace que la altura vaya al compás. Si tomara fotos muy seguidas de cómo cambia la altura y las pusiera en orden, me encontraría con esta forma ondulante. Estoy seguro de que la habéis visto en gráficas como esta. Os presento al oscilador armónico simple. Muy utilizado en física para tratar muelles, péndulos e imprescindible para abordar otras situaciones muy complicadas. El oscilador armónico es una de las piedras angulares de la física. Pero, ojo, lo remarco para que quede claro. El movimiento armónico no es la bolita trazando un círculo, es solo su movimiento vertical, cómo cambia su altura respecto al centro. No os confundáis. Y, ojo, número 2. Esto no es una onda, aún. Una onda es algo que se propaga por el espacio, y esta es una imagen a lo largo del tiempo. No os olvidéis que este es el movimiento real que estamos describiendo, no esto. Muy bien. ¿Cómo se escribe esta altura oscilante matemáticamente? Dado que el ángulo crece con el tiempo, no parecería descabellado cambiar el ángulo por el tiempo. Cuanto más pase el tiempo, mayor el ángulo. Incluso podríamos acelerar el tiempo multiplicando esta t por un número grande o ralentizarlo multiplicándolo por un número pequeño. Esto modificaría la velocidad a la que cambia el ángulo, haciendo que la oscilación sea más rápida o más lenta. O sea, que este número está marcando a qué velocidad se produce el movimiento. Sin embargo, puesto tal que así, está fatalmente escrito. El seno funciona con un ángulo, por tanto, todo lo que metamos aquí tiene que ser un ángulo, no un tiempo.
No puedo meter una cosa que se mide con segundos. Si algo nos ha enseñado la física es que hay que tener cuidado con las unidades. Así que ese número por el que multiplicamos el tiempo no puede ser un simple número. Tiene que ser una especie de factor de conversión que cambie tiempos en ángulos. Es como si intento pagar con euros en Estados Unidos. Primero tendré que convertir los euros a dólares. Ahora, ¿cuánto vale esa conversión de euros a dólares? ¿Cuánto vale esa conversión de tiempo a ángulo? ¿Qué relación puede haber entre las dos? Bueno, si hay algo especial en el movimiento oscilatorio es que se repite constantemente. Para empezar, el tiempo que tarda la altura en volver a su valor original se le llama periodo. Por otro lado, pensando en la bolita, ella vuelve a su posición original una vez ha completado una vuelta entera de 360 grados, o, de la manera habitual en la que hablamos los físicos, 2 pi radianes. Es decir, que 2 pi radianes se completan en el tiempo de un periodo. Este es nuestro factor de conversión. Para verlo más claro, si 3 dólares equivalieran a 2 euros y quisiera saber por cuántos dólares me cambiarían 100 euros, lo que haría intuitivamente sería hacer montoncitos de 2 euros, es decir, dividir por 2, y luego convertir cada montoncito de valor 2 euros en 3 dólares, como nos dice el cambio, es decir, multiplicar por 3. Lo mismo haríamos en nuestro caso. Si tenemos que 10 segundos equivalen a una vuelta, es decir, 2 pi radianes, y tuviera que convertir 100 segundos a vueltas, entonces agruparía mis 100 segundos en montoncitos de 10 segundos, dividiría por el periodo, y convertiría cada montón en una vuelta, es decir, multiplicaría por una vuelta en radianes, 2 pi. El ángulo recorrido dividido por el tiempo que he tardado. Efectivamente, esta es la velocidad a la que la bolita barre ángulos. Por eso se llama velocidad angular. Y hay dos elementos más. El primero es la amplitud de la oscilación. La altura puede cambiar muy poquito o cubrir distancias muy grandes. Eso está dirigido por lo grande que sea el círculo en el que gira la bolita. Es decir, su radio. Vamos, que el radio es la amplitud. Y el segundo, cuando el tiempo es cero, el seno también vale cero. Es un triángulo totalmente aplastado, sin altura, y la bolita, por tanto, empieza a altura cero. Pero no siempre va a ser así. A lo mejor queremos describir una situación en la que la bolita empieza en el punto más alto. ¿Qué hacemos? Añadimos un término al lado del omega t. Este ángulo extra nos permite corregir dónde queremos que la bolita empiece a moverse, fijando la altura inicial. Este ángulo se llama desfase. Resumiendo, que nuestra expresión para el oscilador armónico simple, es decir, la altura de la bolita moviéndose cíclicamente, es igual a la amplitud de la oscilación por el seno de la velocidad angular por el tiempo más el desfase. ¡Tarán! El movimiento armónico, peña. Bien, es hora de terminar la faena, ¿no? Vamos a por la onda. Ahora que sois expertos en una bolita que gira en un circuito circular, imaginad que no solo tenemos una, sino que tenemos muchas puestas consecutivamente. Si todas las bolitas tienen la misma frecuencia y el mismo desfase, todas se mueven exactamente igual. Pero, ¿qué pasaría si cada bolita tuviera un pequeño desfase respecto a la anterior? Que cuanto más alejada de la primera bolita, más desfase tuviera. Vaya, que tenemos una onda. Como veis, en la onda no hay nada material que se esté propagando. Se trata del movimiento coordinado de muchos elementos. Sucede cuando acoplas muelles unos con otros, sucede cuando distintas capas de aire se empujan unas a otras, y sucede cuando un campo eléctrico induce uno magnético y viceversa. En cualquier caso, esa altura, ese empujón, esa activación del campo, todos esos valores que denotan que hay una onda, se llaman formalmente como elongación, aunque normalmente lo llamamos el valor de la onda. Como podéis ver, el valor de la onda es diferente en cada lugar del espacio y el tiempo. ¿Cómo describimos esto matemáticamente? Volviendo al movimiento armónico, está claro que tenemos un desfase nuevo que incluir, y que este desfase cambia dependiendo de dónde está el circuito respecto al primero. Cuanto más lejos, más desfase. Es decir, que depende del espacio. Podríamos hacer lo mismo que hicimos con el tiempo, añadir el espacio dentro del seno multiplicado por un cierto número. Si este número es muy grande, quiere decir que la diferencia entre un circuito y el siguiente es también muy grande, lo que aparenta haber estrechado la onda. Si por el contrario el número es pequeño, la diferencia entre un circuito y el siguiente se aprecia menos, lo que se traduce en una dilatación de la onda.
Pero como antes, tenemos un problema de unidades. Este término también tiene que ser un ángulo, así que hace falta pensar en este número como un factor de conversión. ¿Qué transformamos en este caso? Al igual que antes queríamos saber cuánto tiempo tardaba la bolita en dar una vuelta, ahora queremos saber cuánto espacio hay que recorrer para dar una vuelta. Es decir, para encontrar un circuito que se mueva de la misma manera que el primero. Esta distancia se llama longitud de onda. Hacemos el mismo jueguecito que con el dinero. Si quiero saber el ángulo de desfase que tiene un circuito a 100 metros y sé que la longitud de onda, la distancia de repetición de los circuitos, son 20 metros, entonces agrupo los 100 metros en grupos de 20 metros. Es decir, divido por la longitud de onda. Y convierto cada grupo en una vuelta. Es decir, multiplico por 2 pi radianes. Os presento al factor de conversión entre espacio y ángulo. Lo llamamos número de onda. Y hay algo importante con estos dos términos. Como veis, la onda se está propagando hacia la izquierda. Esto es debido a que los dos términos se están sumando y no restando. Fijaos en el primer circuito antes de que empiece a correr el tiempo, es decir, en x igual a 0 y t igual a 0. Si consideramos que no hay un desfase inicial, en este circuito la altura de la bolita es 0. Si dejo pasar el tiempo, ¿hacia dónde se habrá movido esta altura 0? Al haber pasado el tiempo, el término omega t tendrá un cierto valor positivo, así que si quisiéramos buscar el lugar en el que la suma de los dos términos dé 0, no hay más remedio que buscar una x que sea negativa. Es decir, que encontraré esta altura a la izquierda, aparentando haberse movido hacia esa dirección. Si por el contrario se estuvieran restando, entonces no haría falta encontrar una x negativa, ya se están restando para anularse, así que buscaría una x positiva. El resultado es una onda que se propaga hacia la derecha. De una manera más matemática, si estoy buscando que lo que está dentro del seno se anule, cojo lo que hay dentro, lo igualo a 0 y lo despejo. En caso de que tenga el mismo signo, el resultado del despeje es negativo, lo que te está diciendo izquierda. Si son de signo opuesto, lo que te está diciendo es derecha. Y como caramelito final, fijaos en esta ecuación. Esta expresión está representando cómo se desplaza una altura de la onda a lo largo del tiempo. Es decir, que si hacemos espacio partido por tiempo, tenemos delante la velocidad a la que se propaga la onda, llamada velocidad de fase. Literalmente te está contando la velocidad a la que se va repitiendo una fase que tú elijas. Luego, recopilando todo lo dicho, el valor de una onda en un cierto lugar del espacio y en un cierto momento en el tiempo es igual a su amplitud, el radio de los círculos, por el seno de la frecuencia angular por ese momento en el tiempo, más o menos el número de ondas por ese lugar del espacio, más un cierto desfase. Esto es una onda plana, peña. Y recuerda, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y gracias por verme.